Bienvenido nuevamente a Magistrales. Mi invitado del día de hoy es Ignacio Noel. Él es uno de los empresarios más importantes de la Argentina. Entre otras cosas, es presidente de Morixe, empresa del rubro alimenticio, y también de Sociedad Comercial del Plata, que es un holding que nuclea a construcción, energía, agroindustria y entretenimientos. Bien, ¿no? Muy bien. Entre otras cosas, Ignacio, porque lo tuyo, o sea, tengo una hora de programa y si tengo que contar todo tu currículum de entrada, ¿cómo se hace? Contame, ¿24 horas tiene el día para vos también? Sí, obviamente. No, bueno, yo creo que es un tema de tener un buen equipo de gente, como hoy en día prácticamente en cualquier actividad. Básicamente es eso. Yo, digamos, nunca trabajo un fin de semana. Ah, eso es muy sano. Y diría que No viernes a la tarde ya también estoy en otra cosa. ¿No sos de llevarte el trabajo a tu casa? No. ¿Te podés desconectar? Sí, totalmente. ¿Esto es algo que aprendiste con el tiempo o lo pudiste hacer desde siempre? Bueno, cuando uno es un poco más joven, por ahí se engancha más con las cosas, pero con los años es como que me parece que pasan todos los órdenes de la vida, que uno empieza a decantar y a darse cuenta que las cosas más importantes son muy pocas y el resto, como que si tiene arreglo, y si no tiene arreglo no vale la pena hacerse mucha mala sangre, con lo cual empieza a relativizar todo bastante y a vivirlo de otra manera, ¿no? Desde ese punto de vista, el paso del tiempo es maravilloso. Realmente, ¿no es cierto? Si se tiene buena experiencia, buena enseñanza en lo que significa el camino de la vida, con el tiempo uno realmente se vuelve más sabio, ¿no? Como dicen. Totalmente. Real. Yo creo que sí, y uno se da cuenta de un montón de cosas por las cuales quizás pasó malos momentos y que vistas hacia atrás, retrospectivamente, no valían la pena, pero quizás forma parte del aprendizaje que uno hace y que es imposible, desgraciadamente, de transmitir la experiencia, porque como a uno le decían de joven una cantidad de cosas y uno hasta que no hacía su propia experiencia o la metida de pata normalmente, pasa lo mismo, la experiencia no se puede transmitir. Ignacio, a vos te habrán contado un montón de cosas y seguramente debes tener memoria prenatal. Año 1847, estoy bien enfocada, ¿no? Muy bien. 1847. A ver, ¿quién no se acuerda? Uno de los tantos ejemplos, Mermelada Noel, por decir. O sea, Noel, tu familia hizo una empresa que verdaderamente acompañó la vida de los argentinos generaciones, generaciones y generaciones. Por eso, como obviamente vos sos un hombre muy joven, 1847, te contaron, y no sé si tenés memoria prenatal, vuelvo a decirlo. Pero, a ver, ¿qué sentís que absorbiste de toda esa experiencia familiar en el campo empresario? Bueno, es cierto, en ese año 1847 vino el primer miembro de mi familia que venía del País Vasco, de Guetaria, que es un pueblito muy lindo donde filmaron esta película en Los 7 apellidos vascos. Es un pueblo que tiene la montaña que prácticamente cae sobre el mar y el mar con un puerto y en su momento un astillero y un pueblo de marinos. Y este hombre que era de la provincia de Guipúzcoa, donde la capital es San Sebastián o Donostia, como le dicen los vascos, vino a la Argentina en 1847 y fundó esta empresa que siempre se caracterizó por ser muy innovadora, a punto tal que empezó a hacer una gran cantidad de modificaciones en lo que hoy sería el packaging de los productos y también en cuanto a la publicidad. Y tenía una publicidad que decía que en lo único que estaban de acuerdo los unitarios y los federales eran los productos Noel. En los productos Noel, porque ya había grieta de esa época. La grieta venía de esa en la Argentina época. ahora hablamos todo el día de la grieta, pero grieta tenemos desde que nacimos como país. Es cierto, es los cierto. unitarios y federales o los conservadores, los radicales, peronistas, no peronistas. Siempre Boca River, la media luna de manteca o de grasa. O sea, acá hacemos la grieta enseguida, pero
creo que es una de las cosas que hay que tratar de superar. Claro, porque es que es un tema de ADN, casi te diría, es cultural, literalmente Sí, es cultural, sí, realmente, sí. ¿no? Lo cual no es malo en la medida, no es malo en el sentido de que haya pensamientos opuestos, porque de alguna manera la oposición de ideas puede hacer una síntesis de lo mejor de cada Seguro. forma de pensamiento. Es malo cuando se vuelve destructivo del que piensa distinto. 100% de acuerdo ¿No? contigo. Ya vamos a hablar de un montón de cosas, porque eso coincido que es total y absolutamente destructivo, ¿no? Lleva a malos finales. Pero, a ver, volviendo a esa época, entonces, a ver, unitarios y federales solo estaban de acuerdo con los productos Noel. Genial, un hallazgo, real. Sí, Además, seguramente sí. Era así. Sí, seguramente era Seguramente era así. así. Bueno, para mí es un orgullo que haya sido así. Y bueno, como ocurre con las familias, con cualquier familia, en definitiva, que a lo largo de los años y las generaciones tienen momentos mejores, momentos peores. De hecho, lo mismo ocurrió en este caso. La empresa, después de 5 generaciones, llegó a ser una empresa enorme que tenía más de 3.000 empleados en su momento y además muy integrada porque producía sus propias materias primas, frutas, verduras, en Mendoza principalmente, también en el Tigre. De hecho, mi bisabuelo había hecho un pequeño ferrocarril y había plantado frutales en el Tigre, y entonces los embarcaba, los transportaba en estas especies de pequeños vagones de carga hasta un puertito, un muelle, y después por barcazas los llevaba a lo que es hoy, donde estaba la fábrica históricamente, en la calle Patricios, en la avenida de los Patricios, en Barracas, 1750, y iban por barcaza y llegaban ahí. O sea, para mí es un orgullo y es un poco un reflejo de lo que es la historia económica argentina. Tuvo sus momentos de auge y después en la época de los 70, en la época Martínez de Oz, la empresa, un tío mío era muy amigo lo conocía mucho a Martínez de Oz, y cuando lo nombran de ministro de Economía lo fue a ver. Y entonces le dijo, así palmeándolo, pues él nos contó el cuento y después era motivo de que nosotros lo cargáramos cada vez que lo veíamos, porque decíamos, Carlitos, el negocio va a estar en la producción. Y entonces mi tío se fue a Europa y se compró en ese momento maquinaria en marcos alemanes y moneda, digamos, dura. Contrajo deuda en moneda dura. extranjera. Y para equiparse, compró una fábrica que estaba en Munro, una fábrica de galletitas que ya no existen, así que la puedo nombrar. Sí, cómo no, claro. Se llamaba Pradimar. Ajá. Bueno, se llenó, digamos, de activos productivos y con deuda en dólares y en francos, marcos. Él pensando que justamente que la cosa iba a andar por bien. ese lado. Sí. Y bueno, después, lo que más o menos todos ya saben, entraban, me acuerdo, los duraznos al natural de Grecia y las galletitas de Dinamarca, y nosotros, las empresas integradas, desde el campo hasta la góndola, perdidas en todas las etapas, Claro. porque una persona que está, no sé, un importador, en cuanto deja de ser negocio, deja de importar, listo. Pero una empresa con mucho personal, mucha fábrica, muchos activos, pierden toda la Como se dice, la cadena. ¿viste? Como se dice, Ignacio, vulgarmente, con fierros, ¿no? Con maquinaria, Sí, con sí. personal, edificios, o sea, Sí, sí. impresionante, claro. Así que, bueno, ahí a principios de los 80 ya la empresa terminó en una convocatoria de acreedores y las marcas se vendieron a Arcor y a Nestlé. Claro. Y bueno, y desapareció después de prácticamente 140 y algo de años en Argentina. ¿Vos sabés que para mí es un orgullo. Mira, me suscita varias reflexiones. Número uno, como vos decís, es un orgullo para vos y para todos los argentinos que haya empresas, que hayan existido empresas así y que se traten de construir empresas que realmente son modelos a nivel mundial. Pero por el otro lado,
viste, la situación amarga de pensar uno también, ¿no? Como argentino a veces cuando decimos, ¿cómo puede ser que por políticas cíclicas y por, digamos, cambios de rumbo permanentes, la Argentina no pueda dar empresarios que quieran seguir apostando permanentemente? Pero, a ver, hay una razón histórica de alguna forma, no es que estamos locos, ¿no? Hay también cosas históricas. A ver, tu ejemplo, es increíble, vos sos un hombre que sigue apostando porque tenés, y ahora vamos a charlar, tenés muchas empresas en la Argentina, seguís apostando al país, lo cual me parece genial. Pero por ahí otro, en tu mismo caso, con la historia que vos sufriste, familiar, hubiese dicho, no, sí, acá no tengo más nada que hacer. Coincido, pero creo que yo diría que, me atrevo a decir que el 100% diría, no sé si el 100 porque 100% de nada es, pero la enorme mayoría, más del 90% de quienes tienen un negocio en la Argentina, una empresa productiva, un emprendimiento productivo, no lo hacen por la plata. Es decir, lo hacen porque les gusta lo que hacen. Por pasión. Por pasión. O sea, está bien, Ignacio, pero si vos te fundís o sea, en algún momento también decís, por más pasión que tengas, en algún momento te pones a evaluar lo lógico, porque todos, digamos, insisto, por más que te apasione lo que haces, a nadie le gusta perder plata y además en reiteradas oportunidades y hasta fundirse, es de lógica. Es verdad, no es para nada fácil. Pero yo creo que, bueno, depende de la personalidad de cada persona y la tolerancia a la frustración que uno pueda tener, la tolerancia a que te vaya mal. Es un tema, creo, de calcular los riesgos, digamos, hasta dónde uno, no es por ahí prudente lo que voy a decir, pero es como si vos decís, bueno, me voy al casino y ¿cuánto puedo perder? Claro. Y medir el riesgo. Bueno, si pierdo tanto me voy. Entonces es tomar riesgos calculados. O sea, coincido que a nadie le gusta fundirse, para nada, pero tampoco a muchos nos gusta o nos gustaría estar retirados en una actividad muy pasiva, si tuviéramos la posibilidad de tener una cuenta con la plata afuera, entrando a la pantalla de la computadora a ver cuánto creció o bajó la cuenta, y como jubilados, sin faltarle el respeto a los jubilados. Te entiendo perfecto nada, lo que decís. Retirado de la vida activa, cuando por ahí uno es una persona que tiene ideas, que cuando le sale algo bien, la mayoría de las cosas que hay en la vida no se compran. De las cosas las cosas más valiosas de la vida, como decía esa publicidad, no me acuerdo de quién era, no tienen precio. No tienen precio. Es verdad eso. Vos no podés comprarte o una familia, o un hijo, o un amigo, o el éxito de que algo salga bien. Vos no podés ir a un lugar y decir, a ver, me da 1 kilo de éxito, o 1 kilo de amistad, 1 kilo de amor, 1 kilo de salud. Totalmente. La plata ayuda a tratar de llegar de distintas formas, pero no se compran esas cosas. Entonces, si a vos te gustan hacer cosas, y bueno, es como que, y está bien, uno los podría hacer en otro lado, no en la Argentina, pero yo digo, a mí me tocó nacer en la Argentina, mi familia vino a la Argentina, yo quiero que le vaya bien a la Argentina. Eso es. Hay cosas que no se cambian en la vida. Yo no puedo ser hincha de otro club, o no puedo ser ciudadano de otro país. Yo nací acá y quiero que le vaya bien a la Argentina, y voy a hacer lo que pueda para que sea así. Y bueno. Absolutamente. Vos sabés que hay una cuestión, ¿no? Vos hablás de en realidad no jubilarse nunca, y lo digo que creo que no debería, más allá de lo que es técnicamente la persona que de repente se jubila, pero digo, la verdad que nadie debería jubilarse nunca del hacer, más allá de lo que hagas, porque como vos bien decís, en realidad ayuda a tener una vida mucho más placentera, mucho más plena, y mucho más cuando tenés una personalidad, como en tu caso, en donde, bueno, sos un hacedor por naturaleza, o sea, vos no te puedo imaginar, como vos decís, digamos, sentado todo el tiempo viendo pasar las cosas, ¿no? Tiene que ver también con la personalidad. Igual,
es recomendable para todo el mundo esto, ¿no? Me parece. Para todo el mundo y en cualquier, sea lo que sea que se haga. Puede ser desde una cosa que por ahí parece muy importante. Yo creo que todas son importantes. Sí, sí. Desde una persona que tiene una maceta, una huertita en el balcón y la cuida y la ve cómo va creciendo y va cambiando las plantas a lo largo del año con las estaciones, hasta el que tiene una cosa más importante. En la medida que sea algo que te hace sentir bien a vos, es importante para vos, ya está. Ignacio, yo quiero que en el próximo bloque me cuentes cómo recordás un poco tu infancia, cómo llegaste a decidir que querías ser ingeniero industrial y cómo la ingeniería industrial te ayudó por ahí a metamorfosear tu cabeza en el mundo de los negocios. En el próximo bloque, dale. Bueno, gracias. Acá, realmente un placer, charlando con Ignacio. Bueno, me quedo del bloque anterior. ¿Vos recordás una infancia feliz? ¿Cómo fue esa infancia que en algún momento también te llevó a plantearte que querías estudiar ingeniería industrial y cómo eso empezó a metamorfosear tu cabeza al mundo de los negocios? Eso había quedado de antes. Contame, infancia, ¿qué recordás? Bueno, mi madre era salteña. Así que yo iba todos los veranos a una finca que tenía un campito chico, que cultivaban tabaco en Rosario de Lerma, en Salta. Es un pueblo que está alrededor de 28 kilómetros de la capital. Y bueno, estaba mi abuelo, yo tenía tengo de los 3 tíos, hermanos de mi madre. Mi hermana era la única mujer y 3 hermanos. 2 de ellos todavía viven y bueno, y trabajaba bastante ahí en el campo de mi abuelo y el recuerdo que me quedó es curioso, pero lo que más me quedó de mi infancia son los veranos que yo pasaba allá, y en realidad eran 2 meses por año, ¿no? Pero ¿qué hacías? ¿Vos trabajabas en el campo? Depende de la edad, ¿no? Sí. Pero trabajaba porque la cosecha de tabaco es en el verano. En el verano, claro. Entonces vos ayudabas. Yo ayudaba y había mucha gente que venía a trabajar para la cosecha, así que era como medio de fiesta permanente. Había muchos chicos que venían con los padres. ¿Y qué edad tenías más o menos? Ese recuerdo. Fui desde que tengo recuerdo hasta... Yo diría que hasta los 10, 12 años, todos los años iba a Salta, Rosario Lerma. Pero eso es formativo, porque en realidad, a ver, más allá de que te divertías, en realidad ya empezabas como a tener ¿no? la cultura del trabajo, porque estabas trabajando, quieras o no. Nuestra diversión pasaba un poco por estar haciendo cosas. Participar, treparse el tabaco se metía en unas grandes bolsas de arpillera y en unos especie de carros que los tiraban con los tractores, y entonces ir trepados arriba de las bolsas de tabaco. Después se estufaba en unas estufas de adobe con leña. Bueno, era toda una cosa que vista, a mí me parecía, yo lo había naturalizado, después con los años, con una cultura más urbana, porque yo vivía acá en la capital, nací en la capital, el carnaval allá hay el precarnaval, el carnaval, el entierro, el carnaval, se la pasan festejando sí, y se ponen carpas en los distintos pueblos y la gente se queda bailando toda la noche, y es una cultura muy particular y a mí me quedó un gran cariño, no solo porque, bueno, lo viví de chico, sino porque la mitad de mi familia es de allá, ¿no? Así que mi recuerdo de la infancia principal es ese. La verdad que en cuanto a la vocación, lo mío fue, yo siempre fui una personalidad bastante oposicionista, con lo cual cuando querían
que yo hiciera algo, lo peor que podían hacer era pedirme que hiciera eso. Me encanta. Digamos, el Contreras, o sea, el rebelde. No. Sí, Vos lo querés así, lo voy a hacer de la otra manera. La verdad que eso es tuyo natural, digamos. es bastante siempre natural, fuiste igual. sí. Con los años uno modera esas cuestiones, ¿no?, de la personalidad, pero la verdad que sí. Chico complicado. Soy bastante vos. oposicionista, sí. Tenía bastante. Digo, para tus padres, por ahí medio problemas, complicadito. Sí, tenía problemas en el colegio. Entonces, ahí va Ignacio de nuevo, se opone. Tenía, sí. Entonces yo iba a un colegio de curas y los curas, yo discutía bastante con los curas y me decían, querían que yo estudiara Derecho. Ajá. Mi padre era doctor en Filosofía y Letras, era profesor titular en la UBA de Literatura Hispanoamericana y fue académico académico de la Academia de Letras. Sí. O sea, era un intelectual, pero humanista. Sí. ¿No? Absolutamente humanista. Yo creo, veía un número y salía corriendo. Y mi madre también no tenía nada que ver con la parte, con la ciencia o con los números. Entonces vos dijiste, esto es lo mío. Y me volvían loco, tanto en el colegio como en mi casa, para que estudiara Derecho. Claro. Que era dentro de lo humanista lo útil, porque claro. La generación mía es de la que había que estudiar algo útil, que son las carreras clásicas. Exactamente. La ingeniería, la medicina, contador, derecho, claro, la que tiene salida laboral. Exactamente, ¿no? Exactamente. Cualquier otra cosa que no tenía salida laboral. Era el chico está perdiendo el tiempo. El chico está perdiendo el tiempo. Sí. Entonces me volvían loco en el colegio que estudiara Derecho, en mi casa que estudiara Derecho, y yo la verdad que dije, y yo me llevaba regularmente, porque aparte es muy difícil si vos no sabes matemática, física o química de primer año, aprenderla de segundo, la de tercero. Seguro, totalmente. Es un saber muy encadenado. Exactamente. Vos en historia estudiás historia de Europa en segundo año y historia argentina en tercero. Sí. Podés no saber una y pasar la otra. Absolutamente. Pero en las materias científicas vos tenés que tener la base. Sí, sí. Así que yo me llevaba en forma regular a marzo directo matemática, física y química. ¿Te la llevabas? Me la llevaba. Ah, mira vos. Y entonces cuando terminé el colegio mi papá me dice, bueno, ahora vas a estudiar, te vas a la UBA, porque era profesor de la UBA, y Derecho. Y digo, no, mira, yo voy a estudiar otra carrera. Y me metí en Ingeniería en la UBA. Y la verdad que no sabía, me acuerdo que cuando llegamos, el primer día, teníamos que llevar el certificado de estudios y calcular el promedio que habíamos tenido. Y yo no sabía dividir con la coma. No, me muero. Decimales, no puedo creer, no Ignacio, no puedo creer. Y el tipo que estaba al lado mío... Y vos querés entrar a ingeniería, creía que claro. me había confundido, porque le tuve que pedir que me hiciera la cuenta. Y una vez que estaba adentro, bueno, un poco también por amor propio, porque no me gustaba reconocer que me había equivocado, la verdad que al principio me fue bastante mal, obviamente, ¿no? Los primeros 2 años me bochaban, había materias bastante difíciles, que eran las materias filtro que le decían, física 2, física 1, análisis matemático. Bueno, y me empecé a estudiar, me acuerdo de todos los libros, me pedí prestados los libros de la secundaria y me recibí. O sea, es tardé una historia... más la primera mitad y hice más rápido la segunda mitad. Me habré recibido en 6, 7 años. Pero es una historia increíble la tuya. A ver, número 1, te lo digo en criollo, sos recontra cabeza dura. O sea, tenaz, tenés una tenacidad impresionante, porque verdaderamente... digamos, entre comillas, no gustarte los números porque, bueno, por ahí no le dabas bolilla o por tu propia rebeldía interna, yo qué sé, no le llevabas mucho el apunte. A meterte en una carrera tan compleja como es la ingeniería y llegar a recibirse, o sea, verdaderamente sos de una tenacidad muy impresionante. O sea, querés algo, se te mete en la cabeza y lo vas a hacer. Sí, soy bastante tenaz, es verdad. Y bueno, y también le tomé el gustito porque tiene su encanto. Parece muy árido el saber científico, pero la verdad que es muy atractivo, es una buena formación y la verdad que hoy en día si tengo que leer, yo leo mucho de historia,
no leo cuestiones de ciencia, no me tira para ese lado, es como que volví un poco a la lo más fuente. natural, sí, a lo que era más natural en mi casa, que era la cosa más humanista. Mi abuelo también había estudiado filosofía, o sea, era nada que ver con lo científico, pero debo reconocer que me dio una buena base, trabajé como ingeniero. Claro. Y es un conocimiento que es muy útil. Así que... Totalmente, incluso, bueno, hasta la unión, ¿no?, de lo que es la humanística y hasta la religión y las ciencias duras. Había un libro hace muchísimos años que se llamaba Comprobación Matemática de la Existencia de Dios, que realmente fue una cosa revolucionaria en su momento porque, de alguna manera, era enaltecer las ciencias duras, vinculándola a algo tan impresionante como puede ser el origen, ¿no?, y la existencia de Dios, con lo cual todo se puede unir, sí. Y se ve que en tu cabeza todo lo uniste porque te formateó muy bien para el mundo de los negocios, pero ese espíritu tuyo de, viste, ahora se habla mucho de emprender, el espíritu empresario, emprendedor, que en realidad tiene que ver con eso, todo empresario es un emprendedor, ¿vos lo tuviste siempre o lo fuiste desarrollando más de grande? No, yo lo tuve siempre, pero también tuve una etapa en donde trabajé varios años, era presidente de la compañía, pero trabajé en una empresa que era de dos grandes compañías petroleras, las puedo nombrar. Sí, por supuesto. La Shell, sí, y la YPF, sí. Durante casi 16 años, una empresa muy grande que tiene su planta en Ensenada, provincia de Buenos Aires. Sí, y si bien tenía un cargo de mucha importancia, también conozco lo que es trabajar en una organización y en una estructura más rígida, ¿no? Pero cuando fui más joven, sí, en una época, qué sé yo, mi mamá se había comprado una propiedad y me acuerdo que tenía un balcón ahí sobre la vereda, yo me puse un kiosco, me fundí porque enfrente había otro y claro, había competencia. Esas pavadas, el tipo de enfrente tenía el kiosco, como la calle, por decirte, bajaba de derecha a izquierda, yo estaba del lado donde los colectivos paraban sobre la vereda derecha, esas pavadas que no te las enseñan en ningún lado, claro, pero el kiosco de enfrente tenía la parada del colectivo. Entonces vendía más. Y el mío no venía nadie, claro. Porque la gente normalmente se paraba y tomaba el colectivo y al lado del kiosco de enfrente que me sacaba toda la clientela. O sea, siempre tuve el bichito de ver si tenía un pesito más de alguna forma. ¿Qué edad tenías ahí? ¿Te acordás? Y ahí iba a la facultad, así que tendría 19, 20, 21. Bueno, pero eso es lo que yo digo espíritu emprendedor. Porque realmente el espíritu emprendedor implica justamente eso, estar siempre buscando la oportunidad, ¿no?, de poder hacer cosas, de poder hacer un negocio, de ver cómo te va. O sea, eso es el espíritu emprendedor, sí, realmente. Sí. Por eso a veces yo digo, yo creo que ese espíritu en general se tiene naturalmente y después uno lo puede desarrollar o no. Pero es medio difícil si no hay un bichito natural, por decirlo, ¿no?, algo en el ADN que se adquiera. Seguramente en algunos casos puede ser, pero en general pareciera que tiene que ver más con ciertas cuestiones naturales que vienen en el envase con uno, por decirlo de alguna manera. Bueno, y entonces, ¿tu primer gran desafío empresario cuándo fue? Bueno, en realidad yo en esta empresa que se llama Petroquímica Ensenada, Petroquén, Petroquímica Ensenada, ese fue un primer gran desafío porque había que prácticamente duplicar el tamaño de la empresa, construyendo una fábrica nueva para hacer unos materiales que hoy se utilizan en todo lo que son los tableros de los autos y en los paragolpes, unos materiales compuestos. Hicimos esa fábrica, duplicamos el tamaño de la otra. Después trabajé un tiempo también en la fábrica Mi Familia. Esto fue muy al final, principios de la década del 80. Sí. Era un trabajo diferente porque, aunque uno no lo quiera, siempre si es parte de la familia dueña de la empresa, aunque uno no haga uso de los privilegios que eso da,
la gente se comporta inevitablemente de otra forma. Es cierto, es verdad. Por más que yo no hacía uso de la cuestión. O sea que es una experiencia viciada, podemos decir. Después trabajé un tiempo en la bolsa de comercio. Tema muy interesante porque vos hoy, digamos, tenés empresas que cotizan en bolsa. Sí. Y digo tema muy interesante, ¿sabes por qué, Ignacio? Porque hay a veces cuestiones que pueden ser o por ignorancia o por temas ideológicos que consideran que el desarrollo de un mercado de capitales no es importante en un país. Y en realidad por ahí muchas de las crisis que tenemos, si tuviésemos un buen mercado de capitales, podríamos obtener ahí fondeo que no podemos obtener porque es así de chiquitito hoy por hoy, ¿no? Digo. Totalmente de acuerdo. Y no solo del lado de que la empresa pueda conseguir financiamiento, colocando instrumentos como acciones, obligaciones negociables, sino que otra cara del mercado, que no se le da la importancia que debiera y que en realidad es la otra cara de la moneda, es que el mercado de capitales en los países en donde se ha desarrollado es un enorme democratizador de la propiedad, porque en Estados Unidos, por ejemplo, la Ford, por citar una empresa emblemática, y hoy la familia Ford debe tener el 1 o 2% de la compañía, como mucho. El resto está en manos de distintos distintos está en manos accionistas de millones que compran, de personas que son dueñas de un pedacito de la Ford y que cuando a la Ford le va bien cobran un dividendo y que su capital a lo largo de los años se valoriza, no sé particularmente en este ejemplo, pero en general, son dueños de las empresas de su país. Entonces yo creo que en la Argentina, desgraciadamente por un problema de que no hemos tenido nunca una moneda estable, salvo periodos muy cortos, esa fase del mercado de capitales siempre se lo enfoca del lado de la empresa, de darle financiamiento a las empresas, pero en realidad también es darle la oportunidad a la gente de ser dueña de las empresas. Es una forma muy interesante de fomentar el ahorro en las personas. Seguramente es así. Mira, coincido. yo hace un mes, porque hoy lo tuiteé, escribí hace un mes, no me acuerdo por qué fue, las acciones le van a ganar al dólar de acá a la China, las acciones argentinas. Me acuerdo de memoria porque hoy lo tuiteé, porque alguien me escribió algo así, que había salido en un diario financiero hoy, las acciones le sacaron, no sé, subieron no sé qué, 65% el último mes, mucho más que el dólar, que el contado con liqui, que todos los dólares. Y alguien me escribió, me decía, porque usted lo dijo hace un mes, por eso fui a buscarlo 4 de septiembre. Y la verdad es que yo cuando lo escribí, que había tenido una charla en la radio con alguien y me preguntó, y yo le dije, para mí, en este momento, la verdad, siempre digo lo mismo, no se puede hacer con plata prestada, no se puede hacer con plata que vas a necesitar usar para comprar algo imprescindible o para pagar la cuota de un departamento. Tiene que ser plata que vos puedas decir la entierro 1 o 2 años y si no la toco en 1 o 2 años no pasa nada, no dejo de cumplir con nada. Así sean 5.000 pesos, no importa, lo que sea, 1.000 pesos. Vos te comprás hoy en día una acción de Morixe vale creo que 3 pesos. Una de Comercial del Plata, yo nombro las acciones de las empresas en las que yo tengo acciones. 1,90 pesos, 2 pesos. Yo a propósito siempre digo, y el presidente de la bolsa me carga porque me dice, no, porque vos tenés las acciones del pueblo, porque son siempre baratitas. Son baratas porque si vos emitís más acciones, el precio unitario baja. Yo quiero que sean acciones que no tengan precio alto, para que cualquier persona se pueda comprar 100 acciones, 200 acciones, 1.000 acciones. Hoy en día es muy fácil a través de sitios de internet, o el home banking, o lo que sea. Y yo te aseguro que a la larga, cualquiera que analiza, el que se ha podido guardar las acciones y las ha guardado, se ha multiplicado por 20, 30, 50, 100 en dólares en muchos casos. Pero es muy interesante, Ignacio, lo que vos estás diciendo, porque, a ver, yo
coincido 100%. Y yo siempre digo que, por eso hablo un poco a veces de la ignorancia, porque lo cierto, que siempre creo que hay una materia que se debería dar en los colegios, que es educación financiera. Totalmente. Porque esto hace a darle al ciudadano elementos para que pueda en la vida diaria manejarse, porque el mundo hoy por hoy se mueve de esa forma. Entonces, unido de repente a mucha ignorancia y por lo tanto temor, hay mucha gente, cuando vos ignoras algo, temés, y mucho más poner tu plata en algo que no conoces. Y después también creo que hay y uno lo escucha, hay una cuestión ideológica que venden a veces algunas personas, que seguramente debe haber un dolo ahí, porque yo no me creo que tenga que ver ahí con ignorancia, de tratar de decir que es un poco la timba financiera, y no tiene nada que ver con la timba financiera esto de lo que estamos hablando. Tiene que ver con que la gente pueda ahorrar, con que las empresas puedan tener financiamiento, las pymes, por ejemplo. Mira, hablando de los contextos distintos en la Argentina, en donde tenemos tantos ciclos y en general las pymes son muy perjudicadas, si vos tuvieses un mercado de capital desarrollado, la pyme tiene al menos una forma de captar, tal vez de no quebrar. Bueno, yo creo que coincido totalmente que hay muchas cosas que en la instrucción, la educación secundaria no se dan, como puede ser lo que vos decías, Karina, de la educación financiera, o una mínima educación para ser padre o madre. Sí, es cierto. También. Sí, Yo creo que sí. tenía una materia de psicología, pero mucho no aprendíamos ahí. Sí, coincido que respecto de otras cosas que se estudian en el secundario, probablemente son cosas que habría que hacer. El problema no es tanto la timba, sino que lo que es muy inestable es la economía argentina. Claro. Entonces, la bolsa argentina no escapa a la inestabilidad de la economía en la cual está insertada. Es sub y baja, sí, sube y baja, pero cuando de vuelta alguien pone unos pesitos, lo que pueda, y lo deja un tiempo, y a la larga, yo te pongo un ejemplo de... Hoy, por ejemplo, Morixe, hoy Sí. vos agarrás y decís, bueno, no te podés comprar el 100% de la empresa en la bolsa porque yo no vendo mis acciones Sí, claro. y tengo la mayoría de las acciones. Pero hay una parte, unos cuantos millones de acciones que están Que podés en la bolsa. comprarlas, sí. La empresa hoy debe valer, si vos compraras, que es lo que se llama el valor de mercado, Sí. la capitalización bursátil, Sí. se le dice en la jerga Sí. financiera, si vos dijeras, bueno, si yo me comprara el 100% de esta empresa, ¿cuánto tengo que pagar al precio que hoy compro una acción? Y es más o menos 600 millones de pesos lo que tendrías que poner. Y la empresa factura por mes 300. O sea, en un año factura 3.600 millones. Entonces yo le digo a cualquier persona de la calle que no necesita ser experto financiero, che, mira, tengo un negocio para entrar. ¿Y cuánto factura, me vas a preguntar? Obvio. Porque lo primero es para ver de qué tamaño de negocio estamos hablando. Y factura 300 millones de pesos por mes, 3.600 millones de pesos al año. Después habrá años que gana más, gana menos, dependerá el año, pero 3.600. ¿Y cuánto para entrar, cuánto vale? Si quiero el 1%, 6 millones de pesos. Para facturar con esos 36 por año. Suena como Suena exactamente. que estás entrando bien. Bueno, por ahí podés poner 1.000 pesos. Sí, sí. Porque aparte la podés comprar de a pedacitos de 3 pesos, que es lo que vale una De acción. hecho, más que entrando bien, están muy baratas las acciones, Bueno, literalmente. Están las en Sí. Argentina por Sí, sí, sí. toda esta inestabilidad Sí, sí. que se generó a partir de las elecciones este año. Han caído mucho los precios. Pero digo, vos comprás un negocio que factura 3.600 y que está creciendo, pero aunque se quedara facturando 3.600, en cualquier parte del mundo las empresas alimenticias valen entre la mitad de su facturación anual y una vez el equivalente a la facturación anual. En cualquier parte del mundo es una compañía que tendría que valer entre 1.800 y 3.600 millones de pesos, y hoy vale 600. Pero además, a diferencia de un plazo fijo o de el mismo dólar, tenés épocas que en Argentina es el rey, pues todo el mundo lo quiere comprar, y épocas de DM2, Exactamente. que por algún artilugio del gobierno de turno el dólar es barato y no vale nada el dólar. O sea que ese dólar que lo compraste carísimo hoy, de golpe el dólar se atrasa y ya no vale lo mismo dentro de un par de años. Coincido totalmente, Ignacio, pero por eso yo quiero que me cuentes en el próximo bloque cómo hace
en serio un empresario en la Argentina para poder mantener una empresa o varias empresas con tantos cambios? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo hacen con tantos cambios, con reglas de juego que cambian a cada rato? ¿Cómo hacen? En el próximo bloque. Historia fascinante, la de Ignacio, realmente fascinante. Y me quedo del bloque anterior. A ver, ¿cómo hace un empresario, justamente por todo lo que veníamos hablando, con tantos altibajos, cambios de políticas, ¿no?, que se pasan digamos, de un extremo al otro, con tantas inestabilidades, para poder seguir haciendo las cosas bien? Bueno, yo creo que hay algunas reglas que hay que tratar dentro de las posibilidades de seguir. Una es no tener mucha deuda, porque claro, en Argentina la deuda es lo que te termina matando. En especial si es en moneda fuerte, ¿no? En dólares o euros. Depende de la época, porque hemos tenido épocas de dólar muy barato y épocas de dólar caro, pero la deuda... En general... Yo creo que nadie se endeuda queriendo, pero a veces es más optimista de lo que se debe y uno se termina endeudando por encima de lo que debería. O sea, hay que mirar muy bien, me parece, esa parte. Y lo otro es que no hay que, creo que aún en los momentos que a uno le está yendo bien, no se tiene que dormir en los laureles y tiene que tratar de seguir modernizándose, invirtiendo, porque hoy en día el mundo va cambiando muy rápidamente y en cualquier tipo de actividad en la que uno esté, aunque por alguna coyuntura a uno le esté yendo muy bien, eso no es reaseguro de que si sigue en el mismo camino siempre le va a ir bien. Entonces estar siempre preparado para los tiempos de vacas flacas y también para cuando hay una frase que a mí me gusta mucho, que la leí alguna vez, que dice que la oportunidad es cuando se juntan la preparación, la suerte es cuando se juntan la preparación con la oportunidad. Si vos no estás preparado, no tenés suerte nunca, porque la oportunidad es como que aparece y desaparece. Sí. Aparece y desaparece. Es como una moneda que cada tanto sale para un lado y sale para el otro. Vos tenés que estar preparado cuando le toca a tu negocio, estar con todo listo como para aprovecharla, porque después te va a venir el ciclo de vacas flacas. Pues si tu negocio es demasiado bueno, va a haber gente que se va a meter en tu negocio, va a haber mucha competencia, va a bajar, no va a ser tan buen negocio. Cuando te metiste con Morixe, que es un tema muy tuyo, ¿vos sentías que estabas bien preparado para incursionar? Sí, yo creo que la Argentina tiene una enorme oportunidad para ser un exportador de alimentos con valor agregado, y también tiene una gran oportunidad en el mercado interno, porque como se ha dicho últimamente, ha estado el tema arriba en el tapete, en la discusión, el mercado de los productos alimenticios no es todo lo competitivo que debiera ser en Argentina. Debería haber más competencia, hay un grado de concentración bastante grande y, como decía alguno de los miembros del equipo de gobierno del presidente electo, uno va a ver la góndola, ve varias marcas, pero atrás de esa marca está una sola empresa. Sí, son las submarcas de la empresa madre, digamos. Entonces resulta que después sube el dólar, suben los precios, baja el dólar, suben los precios. O sea, falta competencia, y yo creo que ese es un trabajo pendiente que no se viene haciendo hace muchos años en Argentina.
de incrementar la competencia. Bueno, pero a ver, ¿no crees, y no quiero extenderme mucho en esto, porque da para un programa nada más, pero ¿no crees, Ignacio, que una forma también de estimular la competencia y que sea digamos, una buena competencia, no solamente siempre estar tan en el manejo de la política monetaria con solamente el tipo de cambio, sino también acá hay una estructura de costos en la Argentina que realmente pasa el tiempo y en vez de hacer una reingeniería del sistema tributario, lo único que se hace es sumar tributos, como capas elefantáceas una arriba de la otra, a veces directamente aumentar además las alícuotas. Es imposible, o sea, también ahí, perdóname, no dejas que entren nuevos competidores, solo bancan los que tienen mucha espalda, si no el resto se funde. Yo creo que, siendo realista, es difícil que el total de los impuestos que hoy hay en la Argentina, el total que recaude el Estado se pueda reducir, porque el gasto hay que financiarlo en forma genuina y si no tenés la financiación con los impuestos tenés que emitir o tomar deuda externa, que ya me parece que no es el camino. No hay posibilidad. Entonces, no creo que se pueda bajar los impuestos en el corto plazo. Sí creo que deberían reformularse para, manteniendo la recaudación, tratar de estimular más la exportación y la inversión, buscar poner la carga no tanto en el tipo que exporta, que es el que genera dólares para la Argentina, claro, dólares que no son deuda externa, dólares genuinos, y para el que invierte, que de alguna manera está generando trabajo y está está mejorando la productividad de la economía argentina. Hay que realinear los tributos para fomentar la inversión y la exportación. En el largo plazo el ideal obviamente sería bajarlos, pero obviamente creo que en el corto plazo pretender que eso pase es muy difícil. Bueno, lo que sí uno pretende es que no aumenten, ¿no? O sea, que no aumenten y que haya un rediseño y que, como vos bien decís, que en el largo plazo, mediano o largo plazo, se pueda tener una estructura tributaria que permita un poco más de alivio a los ciudadanos que sí están dentro del mercado formal y a las empresas para que puedan producir. Totalmente de acuerdo, eso es algo... Sí. Y buscar que las ayudas que haga el Estado estén bien dirigidas y no en forma generalizada, porque, por ejemplo, cuando hubo en el pasado políticas de subsidios a la energía o subsidios a determinados productos, como tenía la harina, eran indiscriminados. O sea, yo iba al supermercado y compraba el paquetito de harina o la botella de aceite a un precio igual que una persona que por ahí tiene muchísimo menos ingresos que yo. Y la verdad que a mí no me tendrían que estar subsidiando. Bueno, el costo para el Estado era mucho mayor. Lo mismo con la electricidad. Con la electricidad. Entonces los countries calefaccionaban las piletas de natación. Un absurdo. Entonces creo que está bien apoyar a la gente que está en un momento difícil y que no tiene los recursos para subsistir, que el Estado apoye en forma dirigida y focalizada y no en forma generalizada, donde el costo fiscal es mucho mayor. O sea, un Estado más inteligente en cuanto a cómo cobra los impuestos y cómo los gasta. Yo, lamentablemente, no tengo más tiempo, pero tu pasión también por la música, porque formás parte del Mozarteum. ¿Tu pasión por la música de cuándo? Bueno, ¿te apasiona? En realidad sí, siempre me gustó toda la música, el rock nacional hasta la música clásica, me gusta toda la música. En realidad a mí me invitó a participar hace ya muchos años, creo que más de 20 seguramente, que estoy como miembro de la comisión directiva del Mozarteum argentino, la fundadora del Mozarteum, la señora Janet Arata de Erice, porque en su momento ella empezó con estos conciertos en la que era la casa de mi abuelo, que es el Museo Fernández Blanco de Arte Hispanoamericano, entonces, en la calle Suipacha. Ella empezó ahí y estaba muy agradecida a la familia y entonces me invitó a participar y es una institución que tiene programas como, por ejemplo, programa de becas para chicos que estudian música y los beca el Mozarteum, o los conciertos del mediodía que son de entrada libre y que bueno, obviamente tienen un costo que lo paga el Mozarteum y que permiten que la gente pueda ver grandes conciertos sin tener que pagar nada. Entonces es una obra muy, muy buena
Y bueno, es la pasión junto con Boca Juniors, que también es mi otra Exactamente. pasión. Mira, yo te voy a decir, con tu tenacidad, con tu pasión, deportes, también te gustan otros deportes, bueno, con tu tenacidad y tu pasión, no me digas que no pensás siempre que lo mejor está aún por venir. Y sí, sin duda. Un placer, Ignacio. Muchísimas gracias. Un placer, Karina. de verdad. Gracias a vos. Y yo me reencuentro en el próximo Magistral.